Muy buenas, estimados estudiantes de la carrera de Antropología. El día de hoy, dentro de nuestra materia, que es Corrientes de la Antropología, Marxismo y Estructuralismo, vamos a ver la primera unidad que hace referencia precisamente al el estructuralismo y los elementos centrales que influenciaron esta corriente tan importante y que de hecho nos sirve como base para que en la siguiente unidad podamos ampliar específicamente de qué va el estructuralismo en la antropología, y en la tercera y en la cuarta unidad vamos a revelar estos temas respecto al marxismo. Pero por ahora en estas dos primeras unidades nos concentraremos en el estructuralismo. En esta primera unidad tenemos como intención trabajar en los elementos centrales que influenciaron en el desarrollo del estructuralismo. Eh, y, y además dentro de los contenidos veremos esos breves postulados que tiene el estructuralismo y cuáles han sido las influencias que esta corriente grande europea la ha tenido. Les recuerdo que para esta unidad tendremos dos actividades, un cuestionario de 7 preguntas que tendrá un valor de 7 puntos y además una actividad práctica donde ustedes tienen que grabar un audio explicando cuáles han sido los aportes de la lingüística al estructuralismo. Les pedimos por favor que revisen las instrucciones que están claramente explicadas en la plataforma. Y como recursos tenemos pues los textos, hay un texto que es obligatorio, otro texto que es optativo y también videos que son obligatorios de ser observados antes del desarrollo de las tareas. Bien, vamos a la materia. Vamos a ubicar en primer lugar el tema del estructuralismo, cuándo aparece y bajo qué lógicas aparece como noción de conocimiento o necesidad de conocimiento para explicar la sociedad, ¿no? Recordemos que durante el siglo XIX, dentro de las corrientes antropológicas, aparece ya esto que se llama el evolucionismo, que planteaba que hay culturas superiores y culturas inferiores, asociando la superioridad obviamente con la mirada europea, pues estas son teorías europeas, que planteaban que el máximo desarrollo evolutivo lo lograron pues precisamente las sociedades más civilizadas que estaban representadas en las sociedades occidentales europeas, mientras que la condición de sociedades involucionadas eran pues según el parecer de los europeos las sociedades que iban a ser colonizadas y que estaban tanto en América como en África, ¿no? Entonces, esta visión de evolución cultural la plantea muy fuertemente el evolucionismo y es una visión lineal de la historia, ¿no? Que precisamente ha sido cuestionada enormemente por esta visión categorizadora de las producciones culturales y porque tiene una clara mirada occidental, eurocéntrica, en torno a cómo se evalúan las producciones culturales de otras partes, de otros continentes. Durante el siglo, finales ya del siglo XIX y a principios del siglo XX, esta teoría evolucionista empieza a entrar en crisis y entonces aparecen dos nuevos planteamientos, entre los cuales aparece esto que se llamaría el difusionismo. El difusionismo a la vez en Europa tiene algunas corrientes, está el difusionismo alemán, el difusionismo inglés, pero básicamente esta corriente planteaba que la difusión de conocimientos entre cultura prima más que la capacidad autónoma de creación, ¿no? Entonces decía que básicamente un sistema cultural se parece a otro sistema cultural precisamente porque tomaban elementos compartidos que habían sido aprendidos de una y de otra cultura. Obviamente esta teoría difusionista también en algún momento ha sido cuestionada, no del todo, pero básicamente cuestionada nuevamente porque primaba una visión eurocéntrica que planteaba que habían ciertos sistemas culturales que eran más potentes que otras culturas y que el resto de culturas con una incapacidad de producción propia tomaban siempre los elementos de las culturas dominantes y los traían para sus propias culturas, de tal manera que anulaba la posibilidad de la producción autónoma del conocimiento.
Y ya para principios del siglo XX aparece una nueva corriente dentro de la antropología que se llamaría el particularismo. Esta es una corriente que se va para Norteamérica, que de hecho aquí está también Franz Boas dentro de esta corriente que se plantea, y también estuvieron sus alumnos, ¿no? Entre ellas Margaret Mead y Ruth Benedict. Y también a principios del siglo XX aparece a la par el funcionalismo en Europa. El particularismo planteaba que cada cultura tiene un rasgo histórico, una visión histórica, y que no podíamos juzgar desde la visión occidental los desarrollos culturales particulares que habían sido constituidos históricamente por cada sistema cultural, ¿no? Mientras que el funcionalismo europeo, que iba a la par con el aparecimiento del particularismo, traía la idea de que todos los elementos culturales, llamémoslo religión, llamemos instituciones como la política y demás, funcionan como un cuerpo estructurado y con sentido. Entonces, en ese sentido, la intención de la antropología era investigar estas diferentes sistemas sociales que eran parte del cuerpo cultural para entender cómo estaban organizados y cómo le daban sentido a la existencia de este corpus grande que sería el corpus cultural. Bien, estas corrientes a lo largo del tiempo fueron cuestionándose evidentemente, y precisamente hay que hacer además una recuperación del momento histórico que pasaba el mundo, ¿no? En el siglo XX, a principios y a mediados del siglo XX, y es que con las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues también hay como una especie de estancamiento de las ciencias sociales, y luego de esta especie de estancamiento se reinicia nuevamente las teorías sociales para tratar de explicar un mundo convulsionado principalmente por estos problemas de violencia muy graves, ¿no? Que se dieron sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde la intención primaria política era desaparecer todo aquello que fuera diferente. Y la lógica de la nación como un objeto unitario donde primaba una cultura dominante era pues la justificación precisamente para esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, en un momento así, las ciencias sociales necesitaron explicar cómo se estaban dando estos fenómenos de pensar el Estado como una visión homogénea y única, que había pasado también con el conocimiento respecto a las diversidades culturales. Y la antropología, podríamos decir que a mediados del siglo XX, estamos hablando más o menos entre los años 50, tiene una crisis, ¿no? En la que básicamente empieza a cuestionarse estas formas clásicas de entender la cultura. Ya hicimos un recorrido rápido de estas diferentes corrientes, y a mediados del siglo XX, dicen los antropólogos de ese tiempo, pues estas teorías que han planteado hasta ahora no abastecen para comprender estas complejidades, estas violencias que existen dentro de sistemas culturales y a veces dentro de un mismo territorio, ¿no? Por otro lado, una de los cuestionamientos que hace el estructuralismo a las corrientes anteriores es que les hace falta pruebas contundentes para demostrar que efectivamente existen sistemas culturales macro, que no solamente estamos hablando de individuos diferentes, sino de sistemas culturales macro que tienen categorías diferenciadas frente a otros sistemas culturales, ¿no? Y además también estaba pendiente, como hasta ahora lo está, este debate continuo entre hasta dónde llega la naturaleza y hasta dónde funciona la cultura. Los seres humanos somos solo producto de la biología. Recordemos que durante el siglo XVII, XVIII, XIX, la visión biológica del comportamiento humano era la que más se afirmaba, ¿no? Y bueno, esto de hecho tuvo injerencia hasta los años 70 en cómo se miraba, por ejemplo, el comportamiento de las mujeres, siempre desde una visión más biologista, y no como un sistema cultural, es decir, como una producción más social antes que biológica. Entonces, este debate entre biología y cultura todavía estaba pendiente a mediados del siglo XX. Por otro lado,
dado que hubo una temporada que no hubo trabajo de campo, que los investigadores sociales pues también fueron perseguidos por sus ideas, muchos de ellos también trabajaron en silencio precisamente porque eran perseguidos por el tipo de estudios que realizaban. Durante mucho tiempo el trabajo de campo no se realizó y entonces la antropología de mediados del siglo XX retoma la importancia de hacer trabajo de campo. Y hay un tema también que es muy importante, dada las condiciones políticas de ese momento, que parecía que cada persona tomaba postura del mejor partido y que todo eran decisiones más subjetivas. Bueno, esta visión luego tendría un cuestionamiento para los años 60 y 70, pero en los años 50 había un cuestionamiento a esa visión como tan subjetivada y tan política de la toma de decisiones, y en ese sentido, uno de los temas que plantea Claude Lévi-Strauss, que es precisamente de quien vamos a hablar en el estructuralismo francés en antropología, dice que la objetividad es central como un medio de conocimiento, ¿no? Que si tan solo nos dejábamos llevar por esas condiciones más subjetivas o que si teníamos una mirada muy particular de las cosas, no lográbamos entender el todo, ¿no? Y entonces Claude Lévi-Strauss incluso propone a la antropología no solamente la objetividad, sino métodos para poder lograr esa objetividad en la recuperación de información dentro del campo. Y por ello, Claude Lévi-Strauss le da un nuevo sentido a la recuperación de los datos cualitativos. No lo cualitativo como algo inferior a lo cuantitativo, sino más bien lo cualitativo como elementos clave para poder comprender esas complejidades que significan los sistemas culturales. Y básicamente durante mediados del siglo XX, además de primar la visión crítica, ¿no?, sobre esta manera que habíamos tenido de conocer el mundo, de entender a los seres humanos, pues también priman nociones políticas que buscaban deshacerse de esas condiciones tan evolucionistas, tan particularistas que habían tenido peso en las ciencias sociales hasta ese momento. Entonces el estructuralismo en general como corriente llega a tener mucha fuerza, es muy aceptado, no solamente en el campo académico europeo, sino también en el campo académico norteamericano, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a ver en esta clase de hoy cómo, de qué se trataba a grosso modo este campo del estructuralismo y luego cómo este aportó, cómo se fue afinando también a través de distintas disciplinas en torno a ayudarnos a comprender qué es esto de la estructura. Bien. Hoy vamos entonces a hablar sobre los aportes del estructuralismo. El movimiento estructuralista, que es así como se le conoce, ya que no solamente fue Claude Lévi-Strauss el único representante, también hubieron otros representantes importantes en campos tan diversos como la lingüística, el psicoanálisis, la sociología, la historia, la antropología. En estos distintos campos entra esta nueva mirada que es el movimiento estructuralismo y se convierte en un paradigma importante del conocimiento, donde se plantea que el sujeto cartesiano como individuo de conocimiento ya no es el único que ostenta dicho conocimiento, ¿no? Más bien se desliga de la noción de conocer al individuo para comprender el sentido colectivo de la producción de los significados. Entonces, el estructuralismo recupera la noción de cómo se construyen estructuras, ¿no? Cómo se generan estructuras, cómo se producen estructuras simbólicas a través de un intercambio colectivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que este sujeto, ¿no?, cuando hablamos del sujeto cartesiano, estamos hablando de este sujeto como individuo, ¿no es cierto? Y entonces durante el siglo XIX, durante el siglo XX, a este sujeto que se le entiende como un sujeto que es el que contiene o el que tiene todo el conocimiento, ¿no?, como individuo, el único productor en sí, como individuo solito, el productor de las ideas, ¿sí?
Bueno, las ciencias sociales lo que se encargaba era de mirar a ese sujeto como, insisto, como individuo. Este es básicamente el sujeto cartesiano. Y esta es la mirada que precisamente llega a ser ampliamente cuestionada por el estructuralismo, ¿no? Y la postura que toma el estructuralismo va de la mano con entender que ya no es el sujeto, ya no es el individuo, sino que es el colectivo, el productor de estos conocimientos, de estos saberes. Entonces voy a dibujar aquí una especie, digamos, de estructura compartida, ¿no? Los sujetos que corresponden a distintas sociedades son capaces de producir, de generar ideas, de producir símbolos. Y estos símbolos e ideas a la vez se producen no solamente desde el individuo en sí, ¿no? Sino se producen en el intercambio con otros individuos. Entonces, ese intercambio de significados que se producen entre los distintos individuos dentro de un grupo social generan una especie de identidad grupal, si se podría decir. Y a la vez, esto nos va mostrando que existen pues grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, el grupo A, que tiene una manera de significar, de simbolizar a través del intercambio de ideas, ¿no? Y esa generación de esos intercambios lo que producen precisamente son lo que se llama estructuras de sentido, ¿no? Entonces, y eso vamos a ver en la parte metodológica. En términos metodológicos, el estructuralismo plantea el análisis de los elementos que son parte de un todo, de esa estructura, y la intención es ver cómo se interrelacionan estos elementos. Entonces, el objetivo final en el estructuralismo es descubrir cuáles son los nexos que se dan entre estas redes de sentidos que producen los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Si la mirada cartesiana era observar al individuo como tal, en la mirada estructuralista, la intención, por el contrario, es descubrir los nexos que existen entre estas redes, ¿no? Cómo el individuo A intercambia con el individuo B, ¿no? Y a la vez, cómo la sociedad B intercambia con la sociedad C, diferentes reglas, diferentes ideas, diferentes significados. Entonces, la búsqueda del estructuralismo es entender cómo se van constituyendo a través de este intercambio de símbolos, de significados, cómo se constituyen esto que se llaman las estructuras, ¿no? Las estructuras del sentido que llamaría tal cual Lévi-Strauss. Estructuras, ¿no? Entonces, por eso esto se llama el estructuralismo, porque es una mirada donde básicamente participa todos los sujetos como colectivo. Ya no es el individuo, sino colectivamente entendemos la producción de los significados, entendemos las estructuras, entendemos los elementos que son parte de un todo, que en este caso es la estructura, y por supuesto cómo se interrelacionan, cuáles son las reglas de interrelación entre las diferentes estructuras, ¿no? Bien, eso es lo interesante básicamente del estructuralismo, que nos da una mirada más atenta al mundo de lo colectivo, ¿no? Que además nos permite ver que es en la relación social en donde construimos nuestras nociones de sentido. Y básicamente el aporte de esto que se considera la estructura es que se mira a dicha estructura como un todo,
compuesto en partes que se relacionan entre sí según ciertas leyes que, a decir, por ejemplo, de Lévi-Strauss y a decir, por ejemplo, de los lingüistas, sí pueden ser identificadas. Si reconocemos cuáles son las reglas de relacionamiento, estamos entonces comprendiendo esa estructura que está en el fondo del comportamiento humano, ¿no? Esta visión de la estructura, esta mirada de entender las relaciones, de entender los significados, de entender las producciones colectivas, es una mirada típica del estructuralismo y dada que es tan potente en términos epistemológicos, influenció en varias otras disciplinas, ¿no? Como la lingüística, como la psicología, la sociología que les decía previamente y por supuesto influye también en la antropología. En la unidad 2 vamos a hacer una revisión más a profundidad de qué es el estructuralismo específicamente en la antropología, pero el día de hoy, para esta unidad, vamos a ver más bien en qué otros campos influenció esto que se entiende por estructuralismo. Y de hecho, quien inventa el término de estructuralismo es Ferdinand de Saussure, que proviene del campo de la lingüística. Él tiene un texto que se llama El curso de lingüística, que lo lanza en el año de 1916, donde plantea que el lenguaje, ¿no?, es un sistema. Él lo llamaría sistema, no lo llamaría estructura, pero usa el mismo concepto que utilizamos para estructura, una noción colectiva que se constituye en el aprendizaje, en la relación con otros sujetos y que se produce en la mente de los seres humanos, ¿no? Entonces, básicamente, Saussure dice: todos los seres humanos, no importa el sistema cultural en el que estemos, somos capaces de producir estructuras de sentido y podemos verificar esa producción de las estructuras de sentido precisamente en el lenguaje, ¿no? Y para Saussure esto era algo bien importante porque nos mostraba que todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar. Tema que estaba precisamente puesto en discusión justamente a mediados del siglo XX, donde se pensaba que ciertos grupos culturales tenían menos capacidades intelectuales, ¿no? Y precisamente con esa visión se legitimó las muertes, la extinción, las dominaciones sobre estos otros grupos culturales. Entonces, que Saussure y los consecuentes investigadores dijeran: todos los seres humanos tenemos una mente capaz de producir sentidos, ya era un gran avance y una noción de ruptura justamente para mediados del siglo XX, ¿no? Por otro lado, Saussure, cuando plantea esta idea del lenguaje como una estructura, también nos hace entender que la lengua, es decir, la producción del sentido de los significados a través del lenguaje, se da como producto de una convención social, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no es el individuo el que se inventa el sentido de las palabras, sino que más bien es una serie de reglas, ¿no?, que aprendemos los seres humanos de sujetos que han vivido previamente, y de esos establecimientos previos, de esas convenciones previas, nos alimentamos las personas y de esa alimentación del sentido empezamos a producir nosotros también el lenguaje. Básicamente, Saussure con esto quiere decir que, por ejemplo, el concepto de casa no aparece así porque sí en nuestra mente, sino porque hemos aprendido de alguien más el concepto de casa y terminamos asociando el concepto de casa pues a un objeto donde se puede vivir, ¿ya? Bueno, ese aprendizaje que no solamente es el aprendizaje del habla, ¿no?, del fonema casa, sino lo que estamos aprendiendo es un universo de sentidos y lo aprendemos de algún lugar y lo aprendemos en la medida en que nos relacionamos con otros sujetos. Por eso lo que plantea Saussure es muy interesante, porque incluso estas cosas tan naturalizadas como parecerían el lenguaje no son producciones individuales, sino más bien producciones colectivas que se van construyendo a lo largo de la vida de los seres humanos. Y precisamente esa fuente de donde se aprenden los significados, los sentidos, es la estructura cultural.
Por otro lado está el trabajo de Jacques Lacan. Bueno, aquí vamos a corrernos de principios del siglo XX hasta los años 60, 70 más o menos, cuando Jacques Lacan, desde el punto de vista del psicoanálisis específicamente, nos dice algo también, él es del campo de los estructuralistas, dice, el inconsciente está estructurado como el lenguaje, ¿no? Entonces, él lo que además él retoma algunos postulados freudianos, Jacques Lacan. Hay autores que en la actualidad dicen que el estructuralismo ya no está más presente en los análisis psicológicos, pero lo que hizo Jacques Lacan cuando retomó a Freud y al mismo tiempo retomó algunos de los postulados del estructuralismo, Jacques Lacan se inspiró muchísimo en el trabajo antropológico de Claude Lévi-Strauss. Lo ponían a Lacan, digamos, dentro de una nueva postura para la psicología del siglo XX, ¿no? Y entonces, en su planteamiento, él dice que el lenguaje le otorga significado al inconsciente, ¿no? Y que a la vez este lenguaje se estructura en un sistema social organizado previamente. Entonces, básicamente decía que esta relación entre el inconsciente y el lenguaje es una relación clara, es una relación que además se determina en un ámbito social, se determina dentro de un ámbito cultural, que esas normas, esas leyes se iban aprendiendo inconscientemente a través del lenguaje y que eso daba forma a la subjetividad, ¿no? Entonces ese es el plano lacaniano también, que en algún momento estuvo muy en boga, y por supuesto Lacan retomó estos postulados precisamente porque era como las teorías más fuertes que se postulaban para mediados del siglo XX. Voy a hacer nuevamente un retroceso porque nada más estamos viendo quiénes han influenciado, no necesariamente linealmente, más bien diríamos quiénes en mayor peso, menor peso, han ido influenciando en esta visión del estructuralismo. Y ahora vamos con Émile Durkheim, que precisamente vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, quien ya había postulado una noción sobre qué es la estructura. Para quienes estén vinculados o asocien algo del tema sociológico, saben que Émile Durkheim pues, es precisamente uno de los padres de la sociología. Y él plantea dos cosas que son muy interesantes y que tienen una relación con esta noción de la estructura. La primera cosa que nos dice es que existen los hechos sociales. Y él dice, estos hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento del individuo en determinada sociedad. Entonces, la sociedad, si bien es cierto, está compuesta por los individuos, al mismo tiempo la sociedad preexiste al nacimiento de los individuos. Es decir, que las normas, las leyes, los significados ya se han establecido previamente, ¿no? Entonces, a esas cosas que existen previamente y que son producidas por las personas se llaman los hechos sociales. Y con esta noción va la siguiente parte, que es el planteamiento de qué es una estructura. Para Durkheim, la sociedad, es decir, las leyes, las normas, están dentro del sujeto, pero también están fuera de él. Es decir, que sin darnos cuenta, las personas normalizamos, asimilamos una serie de significados que terminamos reproduciéndolos. La sociedad está en ese sentido dentro de nosotros porque nosotros reproducimos los significados, pero al mismo tiempo está fuera de nuestros cuerpos porque son hechos que preexisten, son significados que son elaborados dentro de un colectivo, que ahora lo entendemos como la estructura social. Es en ese colectivo en donde se juegan una serie de significados y de ideas de los que aprende el individuo, ¿no? Entonces, para Durkheim, la estructura es básicamente la organización social que está preestablecida y que se manifiesta a través de diferentes expresiones, a través de diferentes instituciones. Llámese, por ejemplo, economía, llámese religión,
¿no? Todas esas son expresiones de un sistema, de un corpus mucho más grande, mucho más extenso, que está por fuera de los individuos y que al mismo tiempo está dentro de los individuos y que se produce colectivamente, y es a eso a lo que Durkheim le llamaría la estructura. Este tema es súper importante para la antropología precisamente porque no vamos a desligar los debates actuales antropológicos todavía. Tratamos de entender cómo pesan o cómo funcionan las estructuras a nivel del comportamiento humano y al mismo tiempo cómo las agencias individuales, ¿no? Se ponen en juego con estas estructuras, hasta dónde todas las normas sociales son asimiladas y hasta dónde también tienen un freno estas normas sociales. Entonces, es un tema que todavía lo seguimos planteando a través de las distintas investigaciones, pero básicamente esta noción de estructura que nos plantea la sociología durkheimiana es muy importante para la antropología, porque nos ayuda a ver una noción que va más allá del individuo, más allá de la biología. Estamos hablando de sujetos con la capacidad de producir instituciones, de producir normas y de reproducirlas individualmente, a pesar de que son hechos colectivos. Bien, lo he dejado para el final, no por ser el menos importante, sino más bien para conectarlo en la siguiente unidad al estructuralismo de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss precisamente es quien desarrolló el estructuralismo específicamente en el campo de la antropología, y él lo desarrolla en los años 50. El trabajo de Lévi-Strauss, que lo vamos a conocer más a profundidad en la siguiente unidad, comienza con ciertas preguntas que él se hace respecto al comportamiento de determinadas poblaciones en lugares ajenos a su Francia. Bueno, Claude Lévi-Strauss es europeo y él postula todo esto que se llama el estructuralismo francés. Él quería saber cómo se comportaban estas sociedades que para él le parecían muy ajenas, ¿no? Entonces empieza a hacer sus investigaciones en Sudamérica, en Brasil, y retoma algunos temas que a él le parecieron importantes del estructuralismo de Saussure para, para tratar de ir entendiendo qué era esto del sistema cultural, ¿no? Y una de las primeras temas que él retoma es que hace una analogía entre esto que decía Saussure sobre la producción de los significados a través del lenguaje. Él dice, bueno, esta producción de significados que está colectivizada, eso se llama la estructura cultural. La cultura, entonces, no es más ni nada menos que una serie de reglas, de leyes, de cómo se producen, cómo se van organizando los distintos sentidos sociales que produce una sociedad. Y él decía, eso nuevamente volviendo a esta idea de la mente universal, de la capacidad de todos los seres humanos de pensar, él decía, bueno, esto de poder producir significados, símbolos y de construir normas para el uso de esos significados nos muestra que todos los seres humanos somos capaces de pensar. Por ende, no hay una cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura alemana no podía ser más valiosa que la cultura judía. No hay culturas que puedan ser más o menos valiosas, sino todos los seres humanos tenemos la capacidad de producir símbolos, significados, por ende de producir culturas. Ya lo hacemos de diferentes maneras, pero básicamente todos tenemos esta capacidad de producir sistemas culturales. Entonces, con esto deslegitimaba esta cuestión política de que ustedes saben, ¿no? De la extinción, de la muerte de los judíos. Fue muy interesante en ese sentido, en términos políticos, esta visión del trabajo de Claude Lévi-Strauss. Luego decía que esta producción colectiva de los significados debía ser analizada con objetividad. Entonces, decía que la objetividad era básicamente trascender el pensamiento individual del investigador para empezar a mirar desde otros modelos de pensamiento posible, ¿no? Entonces, para él eso significaba la objetividad, salirse de los prejuicios propios que tenía como investigador y empezar a sentarse en la mirada de las otras personas desde otras posturas posibles para trascender
de esta mirada hegemónica, homogénea, occidental, a una mirada distinta, ¿no? No distante, sino distinta. Y esa mirada distinta decía que era precisamente un ejercicio de objetividad en el campo de la investigación social, ¿no? Por otro lado, decía precisamente que el trabajo del investigador de la antropología era pensar a través de códigos, a través de patrones que nos permitan explicar las sociedades. Entonces, para Claude Lévi-Strauss, el trabajo es entender cómo se hacen legibles a través de distintas prácticas ciertos patrones, ciertos códigos de comportamiento que, según Lévi-Strauss, son parte de esa estructura grande de pensamiento que subyace al comportamiento de un grupo social, ¿no? Y también nos decía que la objetividad es importante en función de mirar o de recuperar la visión de otras culturas, ¿no? Porque precisamente esas otras culturas lo que nos daban eran nuevos modelos para comprender que no todas las estructuras son iguales, sino que las estructuras también se diferencian y que cada estructura a la vez se unifica por una serie de patrones, códigos, ideas, leyes y significados, ¿no? Para Claude Lévi-Strauss, obviamente, era importante acceder a las construcciones inconscientes de los otros y por eso él utilizó mucho esto que es el modelo comparativo. Entonces decía, ¿cómo voy a entender el inconsciente de una persona si no es a través de entender cómo esa persona inconscientemente ha adquirido una serie de normas, de ideas que ha normatizado, ¿no? Y que las vive como muy cotidianamente. Y bueno, voy a analizar esa manera de pensar de este grupo social y la voy a comparar con otro grupo social. Y en función de esa comparación voy a demostrar que existe más de una estructura posible, ¿no? Y insisto, y que básicamente cada estructura tiene su manejo propio de sus propias nociones, reglas, juegos, panoramas, visiones sobre el mundo, ¿no? Entonces, este es uno de los aportes disciplinarios más importantes de mediados del siglo XX, que lo produjo precisamente Claude Lévi-Strauss, y como les digo, muchas otras disciplinas a la vez se alimentaron del trabajo lévi-straussiano antropológico, precisamente para lograr determinar o entender cómo era esto del comportamiento humano. Fue tan importante el pensamiento estructuralista que para los años 60, 70 aparece una nueva corriente que se llama ya el postestructuralismo, que precisamente empieza a cuestionar algunos de los temas del estructuralismo, pero que no deja de basarse, de tener como base analítica al estructuralismo que nos planteó Claude Lévi-Strauss. Bien, para la siguiente unidad, entonces nuestro trabajo precisamente será ir analizando más a profundidad los postulados levi-straussianos, tanto la parte teórica como también la metodología que este autor nos provee. Quiero dejarles algunos temas, por ejemplo, de cómo revisar los recursos para esta unidad. En el texto que les he puesto, el texto obligatorio, nos va a abrir algunas nociones muy globales sobre qué es esto del estructuralismo. Pero en el texto optativo vamos a ver cómo hay una temporalidad en las formas de conocer en el siglo XX en la antropología. Yo creo que es muy útil este texto optativo porque precisamente nos ayuda a ubicarnos en el modelo de pensamiento que se sostenía precisamente en ese siglo y por qué es tan importante y por qué da un salto frente a los otros modelos precedentes. También tenemos 4 videos aclaratorios que los pido que los vean de manera completa porque todos estos temas que los he topado globalmente hoy se van desarrollando más acuciosamente en estos videos. Además, les pido por favor que a partir de la profundización tanto de las lecturas como de los videos y con el apoyo de esta clase, ustedes puedan profundizar su propio conocimiento y con ello puedan dar paso a hacer sus tareas, ¿no?
Recuerden que esta clase se queda pregrabada, la intención es que ustedes la vean de manera completa y que para la clase aclaratoria, que la tendremos a mediados de la unidad, ustedes puedan plantear las preguntas, las ideas, los debates que necesiten y que hayan surgido a la luz de esta primera clase. Nos estaremos viendo entonces en la próxima unidad. Mientras tanto, un abrazo para todas y todos.